buenas tardes para todos los que nos seguís en directo a través de Facebook, de YouTube. Buenas noches los que nos veis después por M95 Televisión. Un viernes más, después del viernes de feria, que nos lo hemos saltado, con todos vosotros en este vuestro programa Así Somos. Hoy vamos a hablar de cultura, pero de cultura de nuestro pueblo, de cultura de nuestra ciudad, de Marbella. Y para hablar de cultura de nuestra ciudad nos acompaña Ángel Álvarez. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Ángel es vicepresidente del Instituto Cultural Fernando el Católico de Marbella. Ángel, ¿te parece si empezamos explicando o comentando cómo nace la historia de este instituto? Cuando empezáis, cómo es la idea, de dónde parte. Háblanos de la historia de este instituto. Bueno, el proyecto, la idea del instituto nace aproximadamente hace unos 2 años. Pero lógicamente el que la idea se pueda concretar y reunir un grupo de personas que crean en el proyecto y estén dispuestas a apostar por él, pues eso lleva un tiempo, como es lógico, de conversaciones, intercambio de impresiones, y al final el instituto ve la luz en el mes de marzo del año pasado. Por tanto, tenemos poco más de año de vida. Ese es su nacimiento y coincidimos en lo esencial, que era lo importante, y lo demás pues ya se iría desarrollando poco a poco. Pero ese es el tiempo que tenemos de vida y seguimos con mucha ilusión, cada vez más, y yo creo que poco a poco los objetivos marcados se van a ir consiguiendo. ¿De quién parte la idea? ¿Quiénes estáis en este proyecto? ¿Quién conformáis la Junta? Me imagino que tenéis una Junta directiva. ¿De quién nace? ¿Cómo nace esto? Oye, vamos a hacer un instituto cultural en Marbella. Bueno, con independencia de dónde partió la idea, digamos que yo, que a lo largo de mi vida he participado pues en la organización de 38 colectivos ciudadanos de todo tipo, sobre todo culturales, algo de mi trayectoria, de mi vida, una trayectoria jalonada de organizar y creer siempre en proyectos culturales. Pues bueno, yo tengo ese intercambio de impresiones con una serie de personas vinculadas a la vida de Marbella, a la sociedad de Marbella, y cuando ya vengo a vivir aquí, me establezco definitivamente, pues yo enseguida soy de Madrid, pero hago mío cualquier sitio al que llego, porque yo creo que eso es lo que engrandece a los seres humanos, es, como se dice, no es donde uno nace, sino donde pase. Pues en este caso es así. Vamos coincidiendo, yo expongo esta idea como historiador que soy, una serie de personas que inmediatamente la hacen suya, y a partir de ahí un equipo pone en marcha el proyecto. Y ese proyecto, que está jalonado con una serie de objetivos, comienza su andadura y aquí estamos. Sí. Oye, Ángel, el primer proyecto, el primer evento que realizáis es la toma de la ciudad de Marbella por los Reyes Católicos, o la reconquista, pero contéstame antes, ¿el rey Fernando el Católico estuvo en Marbella? Vamos a ver, me ha llamado la atención, es interesante este debate, si se puede llamar así, es interesante porque siempre están, por un lado, los escépticos, por otro lado, los desinformados, por otro lado, por los que tienen información, pero a pesar de todo no lo ven claro. Todo eso forma parte de lo que es el debate sano en el mundo de la cultura y en este caso de la historia. Pero tenemos que ir a las fuentes con las que contamos. ¿Con qué fuentes contamos? Con 2 esencialmente. Las crónicas de Hernando del Pulgar. ¿Quién era Hernando del Pulgar? O Fernando del Pulgar. Hernando del Pulgar era el cronista oficial de los Reyes Católicos. Y tiene sus crónicas recogidas en 2 tomos, donde explica uno a uno las conquistas, tomas, entregas de las distintas poblaciones, desde que los Reyes Católicos comienzan 10 años antes de la caída de Granada, comienza la etapa final de la Reconquista. Se instala el cuartel general en Córdoba y desde Córdoba comienza la fase final, que dura 10 años. Pues de 1482 se llevan a cabo las distintas etapas para ir reconquistando las distintas poblaciones. Y entonces llegamos a 1485. En esas crónicas recoge perfectamente Hernando del Pulgar todo lo relacionado con la toma-entrega. Bueno, es una entrega porque es un acto simbólico, pero es una toma dentro de la Reconquista porque, como se suele decir, mire usted, o firma las capitulaciones o se entrega, o tomo al asalto la población. Y al ejército del rey Fernando, que es el que realmente vino Fernando el Católico, la reina Isabel estaba a punto de dar a luz en Córdoba y no podía viajar, entonces el que viene es él.
pues o toma, o la entrega usted, o la toma al asalto, como usted prefiera. Era un ejército imponente que no había quien se le pudiera poner en esos momentos, y mucho menos una población que, aunque era relativamente importante como Marbella, no podía hacer frente. Entonces, ahí dice claramente Hernando del Pulgar: una vez que el rey tomó una serie de decisiones y dio una serie de órdenes para proveer de todo lo necesario a Marbella, una vez entregadas las llaves por el alcaide Abuneza, el rey partió de la ciudad. Es que es taxativo. O sea, la crónica es así de claro. Si partió porque estuvo. Eso es lo que dice exactamente la crónica, ¿verdad? Evidentemente, perdón. Exactamente eso es lo que exactamente lo que dice. El rey partió de la ciudad. Si partió de la ciudad es porque estuvo en la ciudad. Parece, es tan evidente y tan obvio que no merece la pena extenderse en ello. Por lo tanto, podemos discutir mucho al respecto, pero la crónica es la crónica. Que hay quien tiene una contracrónica o tiene otros documentos, yo como historiador encantado con el aporte, porque esto arroja luz, ¿eh? Entonces, todo lo que se arroja luz en la historia significa que tenemos una información más fidedigna y nos aproximamos más a la realidad histórica. Y luego el segundo elemento a tener en cuenta es el coro de la Catedral de Toledo, que se ha nombrado a menudo y que es el motivo del cartel de la primera recreación histórica. Ahí aparece el rey Fernando el Católico, esa talla sobre madera que está en el coro de la Catedral de Toledo, en el coro superior, que es la tabla número 5, ahí vienen todos, la toma de Loja, de Álora, de Marbella, vienen todos, además bien se ve perfectamente Marbella, la grabación, no hay lugar a dudas, ¿eh? Esa grabación se lleva a cabo en 1489, por orden del cardenal Mendoza, que era el hombre que se llamaba el tercer rey de España, del poder que tenía. Bueno, pues el cardenal Mendoza encarga al maestro alemán, que era un gran tallista, que grabe, que talle en ese coro todas las etapas de la Reconquista. Y este es el segundo elemento en el que nos basamos sobre ello. Pero sobre todo, repito, en la crónica. La crónica es el cronista que dudamos del cronista. Bien, pues si usted duda del cronista, no digo usted, quien sea, lo respeto. Entonces póngame usted un documento en paralelo que diga que el rey Fernando no estuvo porque fue camino de... A mí me han llegado a decir que estaba incluso el 11 de junio en Gibraltar. He oído a personas que me han llegado a decir tamaña barbaridad, porque él se detiene en Arcos a recuperarse con su ejército del gran esfuerzo para llegar de Ronda a Arcos con ese ejército con cañones por lugares realmente caminos tremendos para poder avanzar, y llegan agotados, y lo recoge el cronista. Pero bueno, ¿quién dice que estaba en Gibraltar? Bueno, pues a lo mejor estaba en Gibraltar, pero no hay nada que afirme que estaba en Gibraltar. Desde luego en nuestro Río Real sí estuvo. Porque... Sí, claro, es que además lo recoge también el cronista. Dice hasta por dónde llega, en vez de llegar por el camino que se podía pensar como fácil por el mar, camino digamos a Estepona, la carretera, es todo lo contrario. Es en una zona muy complicada por varios motivos. Primero porque estaba muy inundado, muchos arroyos y ríos que atraviesan toda la zona desde la sierra hacia el mar, hacían impracticable. Ahí tú metías carros con artillería y te quedabas, como se suele decir, clavado, no podías avanzar. Luego peligro de barcos musulmanes por cerca de la costa. Y luego Marbella y otras poblaciones que podían mandar tropas para coger una operación pinza al ejército real. Él se va por el teóricamente más difícil pero más seguro, que son las estribaciones de la sierra, es decir, al norte de Marbella. Atraviesa el río de la Represa y él va a lo que posteriormente recibe el nombre de Río Real, porque asienta su real. Su real era asentar su tienda de campaña, la del rey, con la bandera, el pendón de Castilla y León. Eso era asentar un real, y en torno al real el ejército. Estaba, como dicen, a una legua, lo dice perfectamente. Y él viene, que es cuando Abuneza, que creo que lo conseguimos explicar el día de la recreación, cuando sus espías, su vigía, le envían información de que se ha puesto en marcha el ejército, piensa que van a atacar la ciudad y firma corriendo las capitulaciones que estaba discutiendo con el hombre de confianza del rey, el conde de Ribadeo. Bueno, entonces está claro, estuvo aquí, por lo menos si el cronista lo dice. Creo que sí. A nuestro río se le dice Río Real porque estuvo, está claro que no va a estar en Río Real asentado y no llegarse un ratito por aquí. Y además se entregó las llaves, como se también recoge el cronista,
en lo que se llama la Cruz del Humilladero, que entonces no existía la cruz es muy posterior, el lugar era humilladero. Normalmente los humilladeros reciben ese nombre porque era un lugar clave de entrada en las poblaciones, o bien nudos de comunicaciones, cruces de caminos, era un sitio especial en toda la población. Y entonces, en este caso, se empieza a aplicar a los lugares donde uno se rinde, se entrega, se humilla, como parece que se humilla ante el rey y entrega la llave. Bueno, otro dato más, es decir, estuvo a 100 metros de la ciudad, pero no entró. Es un poco sorprendente que una ciudad que se le ha entregado está a 100 metros, coge la llave y ni entra. Parece un poco, en fin, cuando menos discutible. Yo creo que, según tu punto de vista y todos los datos, el rey estuvo. Mi modesto punto de vista y es que el rey es quien recoge por la los llave. motivos que he argumentado, no por capricho, por datos que pongo, y quien tenga otros, yo le agradecería mucho como historiador poderlos conocer. Él es quien recoge simbólicamente, ¿no?, las llaves de la ciudad de mano de Mohamed Abu Neza, que era el alcalde morisco de aquel tiempo. Efectivamente. ¿Es el primer evento que organizáis, la recreación en Marbella de la Reconquista? ¿Es el primer evento que realizáis? Realmente es así, pero explico brevemente. Vamos a ver. El proyecto del Instituto Cultural, cuando nace, está basado sobre 3 ejes o 3 patas. Sí. Uno de ellos es la puesta en valor de la historia de esa época, en Marbella en particular, y que forma parte de España en general. Se está produciendo una revolución político y cultural en Europa, que es el Renacimiento. Y como se sabe, el rey Fernando el Católico se le conoce como uno de los príncipes del Renacimiento, porque era un hombre adelantado a su época. O sea, tenía una visión junto con la reina, una visión de conjunto, de nación, que por eso se dice que España estaba sentando la base del primer Estado moderno de Europa. Esto es así. En esta concepción había que finalizar la Reconquista y dar un sentido uniforme, político y religioso a lo que era España. Entonces, parte de España al Andalus, pero quiero recordar que es que antes de Andalus España se llamaba Hispania por los romanos, siglos antes de que llegaran los musulmanes. Pero es que parece que el nombre de España es un nombre inventado después del Andalus, cuando los romanos ya la llamaban Hispania, siglos antes. Bueno, esto es un poco la vuelta a otra época, con un paréntesis extenso, con una nueva cultura, con sus luces y sombras como todas, Y entonces, una de las patas es la puesta en valor de una parte de la historia esencial de Marbella. Para comprender mucho del presente hay que ir al pasado para entender, pero hay que conocer las raíces. Si no conoce uno sus propias raíces, no va a entender muchas cosas del momento actual de su ciudad. Entonces, esto es la puesta en valor, uno. Por otro lado, la recreación histórica es recuperar eso, porque la recreación al final es un patrimonio inmaterial de Marbella. Y los propios marbelleros o marbellíes son los que tienen que defender realmente eso y ponerlo en valor, y para eso hay que conocerlo. Está claro. Por eso buscamos la participación. La segunda pata dentro del proyecto es que el Instituto Cultural queremos fundar una biblioteca de acceso a estudiantes e historiadores especialistas que esencialmente dediquen tanto los fondos como el estudio sea en torno a esa época. Nosotros buscamos que la época de los Reyes Católicos en su conjunto, de que forma parte evidentemente esta historia de Marbella que he comentado, sea dedicada a ello, para conocer en profundidad una época que está muy denostada en términos populares, Sí. No en términos científicos. El científico, hay cientos, miles de libros sobre esa época, pero no se traslada a la opinión pública porque sigue habiendo muchos tópicos retrógrados, con unos estereotipos que no van a ninguna parte. Como comentaba esta mañana con una persona que tiene una charla muy interesante al respecto, el problema es que en España hablamos desde el sectarismo, mucho desde los hígados, desde el corazón, y poco con la cabeza. Entonces, esto no tiene ideología, es un patrimonio de todos. Claro. Por lo tanto, difundámoslo y vamos a quitarnos de encima esas capas de sectarismo que no nos llevan a ninguna parte. Y el tercer proyecto y la tercera pata es el que tenemos prevista unos ciclos de conferencias sobre esta época, del que también van a ir en conjunto, con visitas que vamos a organizar a Sos del Rey Católico, donde nació el rey, a Madrigalejo, donde falleció el rey,
y a la Catedral de Toledo para ver ese excelente coro que he comentado anteriormente, para finalizar todo esto en el tiempo con una visita, lógicamente, a la Catedral de Granada, donde están enterrados los Reyes Católicos. Ángel, dentro de los objetivos, ¿no?, que planteáis dentro del instituto, ¿ampliaréis a todo lo que es la historia de Marbella? Pues no sé, convento trinitario, los trapiches, a todo lo que es la historia en general de nuestro pueblo. Claro, nosotros creemos que la historia contemporánea es otra faceta, donde también, por supuesto, hay especialistas, y nosotros nos digamos que finalizaríamos más ya en la época contemporánea, pero todo lo anterior da muchísimo juego, hablando en términos coloquiales. Es decir, una época muy amplia, la época de los trinitarios, el convento de los trinitarios, qué importancia tuvo en Marbella, qué se derivó de ahí, qué relaciones había, qué intereses había desde fuera, que los trinitarios fueran una orden en continuo crecimiento, qué importancia tuvo en esa época también respecto a los prisioneros cristianos que estaban en Argel, la mayoría de ellos, como fue el caso de Miguel de Cervantes, que mucha gente desconoce que precisamente los que pagan para ser liberados fueron los trinitarios, porque la esencia de la orden precisamente de la Santísima Trinidad era esa, liberar a los cautivos cristianos. Todo esto también es parte de la historia de Marbella, el antiguo convento de San Francisco, las vicisitudes por las que pasó en esa época y posteriores, todo eso creemos que forma parte de un conjunto de la historia de Marbella, que no es que nos haya tocado, yo no soy quien, porque en fin, yo he leído también y por tanto se ha tocado, pero se trata más de trasladarlo al ciudadano de a pie, que es el que yo considero que prácticamente no ha llegado, más allá de datos aislados. Es decir, no hay un proyecto conjunto, global, para la puesta en valor de toda esa parte de la historia a nivel popular, a nivel ciudadano. Por supuesto hay mucho escrito, pero no deja de ser algo que los especialistas leemos, tratamos, escuchamos, damos conferencias, pero no termina de llegar, y aquí se tienen que implicar todo el mundo, las autoridades municipales, los profesionales de la historia, los ciudadanos se tienen que mostrar interés, pero todo esto al final, si la montaña no viene a mí, tendré que ir a la montaña, habrá que estudiar cómo se llega, por eso tenemos una iniciativa a nivel de institutos que luego comentaremos sobre este evento, cómo hacemos llegar. Es importante. Yo el otro día cuando estuvimos allí en la plaza, que como hermano mayor de los romeros de San Bernabé se me entregan ese pergamino, ¿no?, con el acto, el momento en el que el rey Fernando el Católico, ese edicto, ¿no?, de que San Bernabé será el patrón de el patrón perpetuo de Marbella. Exacto. Pues yo comentaba, y no sé si tú piensas lo mismo, Marbella, la historia está un poquito olvidada, pero yo decía, es que San Bernabé está un poquito olvidado, la historia de Marbella en general está un poquito olvidada. Cuando nace la Hermandad de los Romeros de San Bernabé en el año 81, nace para impulsar un poco el conocimiento de Bernabé, de San Bernabé, de nuestro patrón, porque estaba olvidado, y ahí es la misión de los romeros. Los romeros de San Bernabé no nace para ir a la romería, no, nace para que se escuche más, que los vecinos de Marbella conozcan más y sepan quién es. Yo ponía un ejemplo, Pilar, mi mujer es catequista, y lleva todos los años a los chavales que tienen catequesis de su curso, que pueden ser 20 y tantos chavales, al altar mayor de la parroquia de la Encarnación, y les pregunta si conocen, si saben quién es el que preside el altar. Pues de los 20 y tantos niños, un 10, un 15% saben que es San Bernabé y que es el patrón de Marbella. Luego, eso nos dice mucho, porque si son los chavales, nos dice de que tenemos un poco olvidado nuestra historia, y tenemos un poco, por la parte que nos toca, también olvidado a nuestro patrón. Y el acto que hiciste el otro día me pareció que es fundamental. Va en esa línea, precisamente el acto en el que te agradecemos profundamente que estuvieras en nombre de la Hermandad de San Bernabé, como hermano mayor que eres, te agradecemos profundamente, precisamente es lo que queremos reivindicar. A mí me ha sorprendido hace tiempo, y en ese mismo acto, personas después, en los días siguientes, que me han manifestado que se habían enterado de que San Bernabé, no que era el patrón, era gente de cierta edad, pero sí el porqué, o sea, desconocían, bueno, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero usted nunca se preguntó por qué San Bernabé, el apóstol San Bernabé, es el patrón de Marbella. Y dice, pues la verdad es que no.
Yo pensé que la Iglesia en un momento determinado dijo, pues el patrón. Digo, pues mire, precisamente el acto este que hemos hecho, dice, sí, es que ahí es cuando me he enterado. Este acto es precisamente para la puesta en valor y explicar el origen, no de San Bernabé, sino de por qué es el patrón de Marbella. Claro. Porque el 11 de junio era el día en el santoral del apóstol San Bernabé. Ah, claro, tiene su lógica. Bueno, pues si ese acto que lo estudiamos muy bien, porque creíamos que era necesario situarlo en el contexto histórico, que también forma parte de ese conjunto de la historia en una época concreta de Marbella. Imaginemos si a nadie se le ha explicado, los críos, los chavales, pues claro, un 10 o 15%, no me extraña absolutamente nada, no me extraña nada. Entonces, si desde la base ya no explicamos qué somos y de dónde venimos, cuando crezca ese chaval, pues sigue pues en esa ignorancia. Sí, San Bernabé es el patrón, y ahí se queda el tema, los que lo sepan, y los que no lo sepan. Entonces creemos que hay que imbricar las dos cosas, porque las dos cosas son parte de la historia, y en este caso, más que nada, queda institucionalizado. ¿Cómo? Porque fue el día de la entrada del rey. Claro, pero Ángel, nosotros, Marbella, que es una ciudad muy cosmopolita, porque sí, tú te vas a cualquier pueblo. Yo hace poco comentamos que vino un grupo de Arenas de San Juan, de un pueblo de Ciudad Real, sí. Donde su patrón es San Bernabé, y en el que hay 1000 y pico habitantes. Sí. Todos conocen, claro, por qué, de cuándo la historia, pero en Marbella es mucho más difícil, por los motivos X, ¿no? O sale gente, iniciativas de institutos, de asociaciones, de hermandades que luchen un poco por el tema, o pues no sé si es por falta de preocupación o es por falta de iniciativa, pero conocemos poco la historia. Que un chaval, cuando llegue a 20, 18, 25, no conozca la historia de su pueblo, de su ciudad, pues yo creo que es triste, me parece que es triste. Y por eso alababa el trabajo que habéis hecho, porque es fundamental para nuestra ciudad, fundamental no solo para los nacidos en Marbella, para los marbelleros, marbellinos, marbelenses. Aquí yo claro, como he dicho, donde naces y donde pases, claro, y tú te quieres sentir uno más, claro, tienes que imbricarte absolutamente en la sociedad, claro, en la que llevas. Claro. Es fundamental. ¿La solución a esto, Ángel? Pues la solución, vamos a ver, es relativamente fácil. Para mí es una cuestión de voluntad, primero política, de que quienes tienen realmente la representación popular, que son los municipios, son los que tienen que creer en el proyecto global en su conjunto, y apoyar iniciativas, bueno, en este caso somos nosotros, como pudieran ser otras que vengan a sumar, encantados. Primero es creer en ello, porque se puede colaborar, contribuir, ayudar, pero si no nos lo creemos, quienes estén al frente de la corporación municipal, la Diputación, incluso la Junta de Andalucía, si no se lo creen, es difícil, más allá de compromisos, cumplir con ellos, que el tema se consolide. Nosotros, desde luego, ya hemos puesto en marcha internamente en el Instituto una comisión donde, analizando errores que ha habido, porque es lógico, y nuevos proyectos que tenemos pensado, que es fundamental el implicar al habitante de Marbella. Es fundamental. En nuestro proyecto no es traer solo una serie de profesionales que matizo, tienen que venir por un motivo. El otro día vinieron personas que llevan ya a sus espaldas más de 70 representaciones por toda España, de todo tipo. Entonces, el profesional es el que a ti te marca unas pautas que, más allá de tu buena voluntad, de tu ánimo, de tu ilusión, que está muy bien, el conocimiento es fundamental. Entonces, tenemos que hacer creíble lo que la gente está viendo. No podemos confundir. Un ejemplo muy puntual, pero que creo que es muy ilustrativo. Tú no puedes poner personajes vestidos del siglo XVIII cuando estás en el siglo XV. Eso lo entiende cualquiera. Más allá de que el traje sea espectacular, más allá de que sea espectacular, sea muy bonito, no tiene sentido, no tiene lógica. Hay que hacer creíble lo que estamos recreando. Y para eso hay que situarse en el contexto. Y para eso están los asesores, las personas que tienen mucha experiencia, que hasta muchas de las espadas el otro día había allí, se las hacen ellos mismos con herreros que hay especializados, que las hacen personalmente. Es decir, hay que hacer creíble, y al mismo tiempo es bonito, porque transportas una época que parece estar viendo, con una muralla al fondo, con unos torreones, todo eso hace creíble. Los cañones, las lombardas que había, pues son lombardas que han sido hechas a mano por Junque, por un herrero. O sea, no se han comprado en un sitio hechas, no,
Una de ellas se terminó 4 días antes del evento. Entonces todo esto hace que en su conjunto tú te puedas transportar y sentir como algo más creíble lo que te están explicando. Entonces, la participación de la gente para nosotros es fundamental. Que se impliquen y que se sumen. Ahora bien, la comisión que en breve internamente ya la tenemos prevista, basado en estos conocimientos de asesores que para eso tienen tanto conocimiento de la materia, buscamos la participación pero con control. Es decir, con todos los respetos, esto no se va a convertir, mientras que el instituto lo organice, en un carnaval. Los carnavales tienen su momento, en que todo el mundo va, se explaya, se viste como quiere y tal. No. Si perdemos el sentido de la época, el contexto histórico, para hacer creíble que la gente disfrute de verdad, hemos perdido una parte importante. Esto no va a ser un carnaval, es un día de alegría, de participación, pero con rigor histórico a lo que pertenece a la historia. Si nosotros mismos terminamos comiéndonos, engullendo la propia historia, a través incluso de los signos externos, vamos mal. Entonces se va a controlar en su momento, se van a marcar pautas de ropajes y luego se van a marcar pautas de comportamiento durante el evento. Si desde el principio se controla bien, saldrá bien y disfrutaremos todos. Ahora, si desde el principio no, tú inscríbete y luego vete como quieras, pues no. Está claro. Oye, aprendimos muchas cosas cuando... Fue curioso cuando el tema de cuando tiraron las lombardas, los cañones, y veíamos ya a los franciscanos. Oye, ¿por qué están aquí? Bueno, pues por lo visto ellos eran los que, por los estudios que tenían, ¿verdad? Pues ellos son los que te decían cómo tenías que poner la situación del cañón. Ellos eran los... eran, aunque sorprenda, eran grandes especialistas, precisamente. Sorprende, dice, bueno, unos clérigos, pues sí, pero fue una orden muy vinculada siempre a todo ese tipo de avances técnicos que podemos pensar, hombre, son gente de paz, no son gente de guerra. Vamos a ver, situemos en el contexto. Somos muy dados a dar lecciones de ética, comportamiento, de todo, en el año 2018. Nos imaginamos que pueden pensar en el año 3000, de lo que hacemos actualmente. Pues seguramente muchas cosas se reirán de nosotros, otras nos criticarán, otras nos consideran salvajes o absurdos, habrá de todo. Entonces hay que ser un poco más benigno y hay que transportarse mentalmente y moralmente para entender cosas. No vas a decir, esto estaba bien, pero hay que decir, no, esto evidentemente no estaba bien, pero hay que situarse en la sociedad de la época, lo que no se cuestionaba. Los mercenarios entonces no tienen el sentido que hoy en día despectivo. Los mercenarios eran gente de armas que eran muy reconocidas y muy respetadas en la época. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Entonces intentemos comprender eso, porque comprendiendo estos aspectos vamos a entender mejor la sociedad en su conjunto. Los franciscanos iban así por otro motivo, porque el confesor personal de la reina y de los reyes católicos, los confesores, eran franciscanos, precisamente. Entonces, ellos tienen una predilección especial por la orden de los franciscanos, por su austeridad. Y bueno, ellos creían en esta orden y les acompañaban los franciscanos en todos sus movimientos. Y pensemos también que cuando se convierten las mezquitas, se cristianizan, en el caso de Marbella ya lo explicamos, la mayor, que era la de la Encarnación, y una de las menores, u oratorio, que era el del actual Santiago Apóstol, el Cristo del Amor, pues eran los franciscanos los que las cristianizaban. Entonces todo tiene su porqué. Los franciscanos podían haber estado otra orden, sí, pero tenía sentido el por qué eran franciscanos. Oye, una pregunta que estando allí un señor me preguntó, ¿y el presupuesto de esto? Digo, mire, yo no tengo ni idea. Yo sé que esto lo hacen ellos sin ánimo de lucro, no sé cómo, de dónde han podido sacar el coste de esto, cómo lo habéis hecho, de qué manera, para subir a las torres, para los pendones, para los arqueros, para lo que habéis movido ese día. Ángel, ¿cómo lo habéis organizado? Pues yo lo que tengo que decir, pero claro, entrar aquí a desmenuzar no tendría mucho sentido, pero sí tengo que decir que el ayuntamiento nos ha facilitado bastante la labor, sobre todo en infraestructura, bastante la labor, los carteles, el diseño lo hemos hecho nosotros, ellos lo han editado, en fin. Pero tengo que decir que las cifras, que las contribuciones voluntarias de miembros del instituto
han sido muy importantes, como suele decir, de su propio bolsillo. Los inicios siempre son difíciles en todo. Cuando tú crees en el proyecto, luego se podrá o no se podrá, pero eso te hace asumir ciertos sacrificios. Aquí ha habido mucho sacrificio. Yo debo decir que más de 50 trajes se han comprado por algunos miembros del instituto. No por el instituto, porque los medios son escasísimos, no escasos, escasísimos. Algún miembro del instituto que ha hecho un esfuerzo muy grande a título personal porque cree en ello, ha creído en ello. Ha habido algunos colaboradores, que lo hemos puesto en nuestros carteles publicitariamente hablando, que han colaborado, algunos de ellos, como el Fuerte Nahueles, COPE, la empresa incluso, una de las empresas que ha venido y ha sido el eje principal, sobre todo los que nobles con armaduras y tal, pues tengo que decir que el precio realmente que nos ha cobrado, coloquialmente lo digo, ha sido un poco de risa. Si nos hubieran tenido que cobrar la realidad de lo que se cobran, que yo estoy informado, de recreaciones por otras partes de España, nos habríamos sorprendido. Aquí ha influido mucho que, como he dicho, el que hacía de rey, Fernando, que es miembro de nuestra junta directiva, a su vez es el presidente de la Asociación Nacional de Recreación Histórica. Entonces, por su buen hacer, por amistad, como son muchas veces estas cosas, por convencimiento personal, han decidido cobrar algo casi simbólico. Coste y en muchos casos ni coste. Sin coste. ¿Habéis movilizado mucha gente? Pues bueno, participantes directos han sido 54, teníamos trajes incluso para 70 personas, pero el problema es que la mayoría han venido desde Málaga, y la mayoría no cobraban nada, una pequeña parte sí, pero el resto, claro, estar aquí a las 7:30 de la mañana, salir de 4 caballos que hemos traído también, que hay que transportarlos desde Málaga, con su correspondiente transporte de animales, en fin, todo eso, yo no quiero entrar a lo de si es fácil o difícil, porque al final es como justificar lo que uno ha hecho. Lo importante es que pero se ha conseguido. En este caso, el hermano mayor de San Bernabé, que conoce mucho de analizar eventos, sabe que hasta el pequeño detalle que no sale al exterior, sí, está ahí. Cuesta mucho. Entonces, bueno, estamos moderadamente satisfechos de cómo hemos conseguido hacer las cosas. El ayuntamiento ha creído en ello, y cuando se cree en ello, todo es más fácil. Aparte del ayuntamiento, que es fundamental, no solamente es que cultura crea, al final, historia. Claro, pero yo creo, yo no pienso, Ángel, que sea que crea. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tener un compromiso firme, porque estamos hablando de una cosa de historia de nuestra ciudad, y tiene que ser un compromiso firme. Sí. No, voy a ver, yo creo, mire usted, nuestro compromiso, que vamos a colaborar, vamos a ayudar. Pero no solo el ayuntamiento, Ángel, me imagino que os dirigiréis a institutos, como ha dicho antes, a colegios, a la propia ciudadanía. El compromiso tiene que ser a nivel general. Totalmente de acuerdo. La sociedad de Marbella en su conjunto, si cree en esto y lo hace suyo, en la manera de lo que pueda, debe implicarse. Pero no lo digo egoístamente, que también puedo decirlo, ¿no? Como instituto. Es que es por el propio Marbella. Si esto, como he dicho, es un patrimonio inmaterial de Marbella, que es su historia. Usted es de Marbella, ¿no? Pues mire usted, modestamente como sea, de cualquier manera, colabore, contribuya, yo cedo voluntariamente para que se utilice lo que sea. Es decir, esto, el objetivo es trasladarlo a toda la sociedad de Marbella. Claro. Porque esto no es del instituto. La idea ha partido de ahí, pero es una idea sobre una historia que es de Marbella, que no es del instituto. Por lo tanto, se tiene que implicar todo el mundo. El año que viene, con más tiempo, vamos a buscar, porque es nuestra obligación también, el implicarse de toda la sociedad en su conjunto. Y en el caso del ayuntamiento, gobierne quien gobierne, de la corporación municipal, tanto el que gobierna como los partidos que estén en la oposición, también se lo tienen que creer y tienen que apostar por ello. Entonces nosotros, gobierne con quien gobierne, lo que esperamos es que todo el mundo lo haga suyo, porque al fin y al cabo son de Marbella, independientemente de las ideologías de los partidos a los que uno pertenezca. Es Marbella, y si Marbella está por encima demostrémoslo. Nosotros hemos iniciado algún contacto que yo creo que irán avanzando para que la corporación municipal, más allá de que lo haga suyo, se puedan traducir en algún tipo de acuerdo que permanezca en el tiempo, más allá de quien gobierne, porque si vamos a estar sujetos al gobierno de turno y en función de eso la marea sube o baja, vamos mal. Espero que no. Pero qué difícil lo que has dicho hace un momento, Ángel. Que Marbella esté por encima de todo eso es muy difícil.
Yo soy consciente, en fin, yo soy consciente. Tendría que ser, ¿verdad? Es que no hay otra solución. No hay otra solución. Tenía que ser lo primero. No hay otra solución. Es difícil. Oye, antes comentábamos a micrófono cerrado, no estábamos abiertas todavía las cámaras, que tenéis pensado organizar e ir preparando un archivo, ¿verdad? Pues para que quede constancia y ir teniendo un archivo. Para eso necesitáis también un espacio, ¿no? Claro, es que la sede, más allá de tener un teléfono y un despacho, es que nuestro proyecto, con todos los respetos a cualquier colectivo que tenga sus necesidades, lo respetamos absolutamente. Pero nuestro proyecto, como he comentado antes, uno de los ejes principales es la biblioteca. Es el fondo histórico del que queremos que se pueda nutrir cualquier estudiante, cualquier especialista, queremos que se nutra de ahí, porque es una época muy concreta. Claro, una biblioteca no se puede montar en cualquier sitio, porque bibliotecas públicas hay donde hay de todo, afortunadamente, pero esto es algo muy concreto. Entonces necesitamos un espacio que esa biblioteca digna, no para el instituto, para el proyecto del instituto a Marbella. Necesitamos un espacio acorde con lo que se pretende. Es egoísta porque estamos hablando de cultura. Nosotros somos una institución sin ánimo de lucro. Es cultura. ¿Cómo se mide el coste, el valor de la cultura? No se puede medir. Es lo que uno crea en que merece o no merece apostar. Y nuestros dirigentes políticos son los que tienen que darse cuenta de esto. Necesitamos no espacio por espacio para estar más cómodos, sino que es fundamental. No se trata de un teléfono, repito, y un despacho. Y me dijo una persona, no, digo ya, pero es que un teléfono, un despacho, yo de verdad lo agradezco, pero ¿qué? Y pedimos dentro de 6 meses, decimos, ¿y ahora dónde metemos la biblioteca? Es decir, yo sé que no es fácil, somos conscientes de que las necesidades y lo que disponen la corporación es la que es. Pero ahora, por ejemplo, va a haber una remodelación muy amplia en un espacio que tiene que ver con el antiguo convento de los Trinitarios. Correcto. Está ahí Bazán, el Museo del Grabado, la ampliación. Hay una serie de actuaciones previstas en un entorno que a lo mejor no vendría mal que pudiéramos hablar algo y decir, y aquí está el instituto, que es de una época que tiene que ver con todos estos edificios, con todo este conjunto, y a lo mejor sería el momento de, con cariño y queriendo en ello, estudiar y decir, bueno, ¿y por qué en esta parte no podríamos aprovechar y que el instituto, esto lo estoy dejando encima de la mesa, todavía no lo hemos trasladado, pero ahí está. Yo creo que podría ser muy interesante. Importante, yo creo que sería un proyecto fundamental. Muchas veces es importantísimo la biblioteca y los libros, y leer, ¿no? Claro, y la lectura. Claro. Pero también de cara a los chavales, de cara a los niños, a los críos, es muy importante la recreación, lo que son una obra de teatro o una... Ahí ellos parecen como, no sé si es por facilidad, no lo absorben mucho antes. Sí. Si sois capaces de hacer una representación, o incluso que sean los chavales quien la haga, para eso se necesita un espacio. Y es verdad que estos sitios que estás hablando, ¿no? Luego tenemos uno que esperemos. Eso lo dejo encima de la mesa porque es una zona geográfica aquí dentro de la población. Y que tiene mucho que ver. Tiene que ver con esa época. Sí. Es que sería... la perfección no existe, ¿no? Pero vamos, pero se acercaría mucho a lo ideal para buscarle un sentido global, que es lo que nosotros pretendemos. Sí. Sería un sitio estupendo. Lo de los niños que estábamos hablando, perdón, quería comentar que nosotros llegamos a un acuerdo con el ayuntamiento en el que iban a grabar Marbella Televisión toda la recreación, desde su comienzo hasta el final. Y luego, bueno, pues hacer una síntesis, lo más importante. Nosotros le propusimos que si pudiera hacer un DVD, un pendrive de todo el evento, y nosotros estábamos dispuestos, bueno, conjuntamente con el ayuntamiento, nosotros también, por supuesto, ir a los institutos, hacer entrega formalmente de DVDs de esta recreación y brindarnos a dar charlas cuando estimen oportuno sobre la proyección, poder explicar a los chavales lo que hicimos en la plaza de la iglesia, a los que eran la mayoría más adultos, aunque había niños, explicarles en la redacción proyectada allí mismo en el instituto el porqué, esas distintas pautas, por qué se producían. Estamos dispuestos a ello, esperemos que esto se pueda llevar a cabo. Pues yo creo que, Ángel, hemos tocado un tema importantísimo, la cultura de nuestra ciudad. Hemos hablado de nuestro patrón, de San Bernabé también un poquito, aunque ya han pasado las fiestas en honor a San Bernabé, pero es nuestro patrón, es nuestro alcalde perpetuo y ahí está. Yo creo que es fundamental el trabajo que esté realizando.
Esperemos que no solo el ayuntamiento, que también se tiene que implicar, tiene que estar convencido y tiene que comprometerse, toda la ciudadanía, todo a nivel de hermandades, de cofradías, de colegios, todos los vecinos, toda la sociedad de Marbella se implique, se comprometa y que esto se institucionalice y se amplíe, que estoy seguro que es lo que va a ir luchando. Así que por nuestra parte, por mi parte, por la de M95 Televisión, agradeceros el trabajo, la labor que estáis haciendo, y esperamos dentro de poco que tengáis ese vídeo, que podamos también verlo por aquí y que lo veamos en institutos, en colegios, a ver si terminamos también. Hemos hablado de la zona del centro. Tenemos un trapiche en Marbella, que es el del Prado, que sería un sitio ideal también amplio, precioso. Bueno, pues que poco a poco vayamos conociendo mucho más, porque creo que es interesante que conozcamos la historia de nuestra ciudad, que conozcamos más a todo, en este caso también a nuestro patrón, y ahí habéis puesto un grano enorme para que la gente conozca más por qué es nuestro patrón y cómo fue aquello. En fin, Ángel, si tienes alguna cosa, por mi parte agradecer. Pues agradecer a M95, que ya estuvo aquí nuestro presidente en su momento, una entrevista amplia que se le hizo sobre la recreación que se iba a llevar a cabo, y de nuevo nos han invitado y muy agradecidos a que esta televisión se tome y apueste por la cultura de Marbella, y encantado de participar y venir aquí y pedir que no se olvide que esta recreación es la primera recreación, pero que debe ser el comienzo de otra historia. Nosotros, efectivamente, ese archivo, ya cualquier detalle, por muy pequeño que sea, que haya formado parte de la recreación, ya lo estamos archivando, porque es historia también, y ya hemos comenzado esa otra historia. Bueno, pues esperemos que dentro de poco tengamos ese espacio en el que podamos visitar esos archivos, que podamos visitar esa biblioteca, y como estamos comentando, como nos dice Ángel, historiador, pues conozcamos mucho más nuestra historia de Marbella. Esperando que os haya gustado, os esperamos hasta el viernes próximo en vuestro programa. Así somos. Gracias, Ángel. Gracias a todos. Ya está, ¿no? Perfecto.